Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de la música chilena, vamos a hablar de un programa radial, un programa que comenzó como un programa político, pero que terminó hablando de la música de nuestra patria, de esa dulce patria. Dulce patria, el programa de Radio Cooperativa. Hoy también es un libro que ha escrito el periodista Mauricio Jürgensen, quien nos acompaña hasta ahora en Litoral Press TV. Muchas gracias por la invitación. Claro, yo partía la introducción contando esa anécdota de que Dulce Patria, programa de música chilena, comenzó con aires políticos. Fue un programa que partió en rigor con Aldo Chapacase. Él siempre se apresura en aclarar que él fue el inventor de la idea. Y es un programa que efectivamente comenzó como un espacio dedicado a la política, pero que en algún momento se interrumpió, renació como un proyecto bicentenario en el 2010. Ahí se reformuló como un programa dedicado a la música chilena. Durante 4 años lo condujo Iván Valenzuela hasta fines del 2014. Yo lo tomé en el 2015, ya llevo 2 años y un poquito más. Y el año pasado, 2016, a mediados del año pasado, ante la constatación de que llevábamos más de 150 entrevistados chilenos, músicos, me empezó a nacer la idea de poder trasladar todas esas conversaciones que de repente, tú sabes, se quedan ahí, que la gente puede tener alguna dificultad para acceder a ellas nuevamente. Ahí nace la idea del libro, en el fondo, con la intención de recopilar un poco esos diálogos que se producen en esa intimidad bien especial de la radio, ¿no? Claro, porque cuando uno tiene que hablar con muchos entrevistados, Mauricio, a veces la televisión, las luces no ayudan, pero la radio, me da la impresión que la radio sí logra esa intimidad. Suena como un cliché, pero estoy totalmente de acuerdo y te lo puedo decir desde mi experiencia. Yo la verdad que sumo casi 20 años dedicado a esto, a cubrir música popular en espacios de cultura y de espectáculo, y durante mucho tiempo yo trabajé en un diario, digamos, ¿no? Entonces básicamente ahí lo que uno hace es estar en búsqueda de una noticia, de un dato duro, de una cosa coyuntural, un nuevo disco, el lanzamiento de una canción, una nominación a algún premio, y quizás por deformación personal, yo creo que a lo mejor tú me vas a entender a lo que voy. Muchas de las conversaciones ricas que tú generas con los músicos son secundarias, terminan estando en un párrafo al final de la nota como complemento. En la radio me pasó algo distinto, que obviamente los músicos están invitados por alguna razón en particular, pero se generaba un diálogo tan rico que de algún modo quise que eso que antes yo desechaba, esta vez, comillas, fuera el corazón del libro. Por eso el libro es una mezcla de entrevistas, de crónicas, de ensayos. No es estrictamente un libro de entrevistas, son 9 capítulos, 200 páginas y un poco más, donde se van desplegando varios temas interesantes, creo yo, de la música chilena y donde se insertan muchas de estas voces que fueron de algún modo entrevistadas en Dulce Patria, el programa de la radio. Bueno, y en el caso de Dulce Patria alcancé a leer, Ediciones B me envió el libro ayer, así que recién alcancé a hojear en algunos de sus capítulos varias anécdotas, y la que más me llamó la atención fue la de Noche de Brujas. ¿La puedes contar tú? Claro, esa historia de Canela, el líder de este conjunto, que es uno de los conjuntos más populares de la escena tropical chilena, que básicamente tenían un nombre distinto al comienzo, se llamaban Vinchuca, un nombre rarísimo, digamos, por una banda de cumbia. Terminan presentándose todavía llamado Vinchuca en un escenario en noche de Halloween, el 31 de octubre, en Noche de Brujas. El cartel decía Gran Noche de Brujas y estaban anunciados ellos abajo del cartel. En algún momento el presentador, el animador de este evento les dice: bueno, chiquillos, ¿cómo se llaman ustedes para presentarlo arriba del escenario? Nos llamamos Vinchuca. El animador dice: pero qué nombre más feo, suena como un bicho raro, que poco tiene que ver con lo que ustedes hacen, que es música tropical y tal. Y hay uno de ellos, que ya no es parte de la banda, pero se le ocurre, ahí a Canela lo decía con la chispeza del chileno, básicamente le dice: no, si nosotros nos llamamos Noche de Brujas, vio el cartel, ahí arriba dice Noche de Brujas, somos los más importantes, y el tipo se lo creyó básicamente, y así de manera fortuita, con una ocurrencia muy genial, nace la banda. E insisto, yo creo que ese dato, esta anécdota, que en sí misma es muy sabrosa, creo yo, también da cuenta un poco de una escena, de cómo se movían, llegaron a este lugar, a Salamanca, después de viajar en una van bien apretados, que es un poco la realidad de muchos músicos chilenos, y creo yo que son historias que se leen en este libro que abarca un amplio espectro de músicos chilenos, desde los fiscales hasta Palmenia, desde fines de los 60 hasta los días que corren. ¿Crees tú, Mauricio, al estudiar la música chilena como lo haces en el libro, en hacer este review, que la música nacional está viviendo un 2.0, jóvenes que son de una generación posterior al 2000 que no vienen con las trancas de los músicos pasados? Totalmente. De hecho, yo creo que esta generación que tú identificas como post-2000, por así decirlo, es una generación de músicos más jóvenes, menos prejuiciados,
que pueden vincularse con las músicas populares de distinto lugar, no se sienten ligados a un género en particular, y eso creo yo que da cuenta de una generación más sana, menos fracturada que la que tú mencionabas de los 80, que por motivos más o menos obvios tuvo que construir identidad a partir de la oposición del otro. Entonces los 80 estaban los que les gustaba el pop y los rockeros no se comunicaban con los que estaban haciendo una cosa más naciente con el rap, por ejemplo, o los de la vanguardia estaban ligados a otra escena, no había muchos puentes y era una situación muy especial. Esa historia, de algún modo, esa escena, ese paisaje musical también está contado en un capítulo que habla de las otras voces de los 80, porque cuando uno piensa en los 80, piensa en Los Prisioneros, uno piensa en el pop latino, las canciones que uno recuerda como de ese movimiento, pero hubo muchas otras cosas muy interesantes, incluso también los músicos ligados a la cantautoría, a la trova, que se quedaron en Chile, comillas, haciendo resistencia, ¿no? Y que de algún modo también vieron con ojos largos, diría yo, cómo los que habían sido exiliados, que por cierto que no estaban de vacaciones, estoy hablando de los nombres grandes de la música chilena, del Inti Illimani, del Quilapayún, del Iyapu, volvían cuando vuelven los gobiernos civiles, la democracia, y se llevaban un poco todo el crédito de esa lucha. Hay alguna sensación de amargura en muchos de los músicos que se quedaron acá porque tuvieron que vivirlas muy difíciles y básicamente no se les ha quizás reconocido como deberían. Esto que te cuento es una de las tantas anécdotas del libro que dan cuenta, más allá de una cosa formal, de la historia de los grupos, también de un paisaje, creo yo, país. Me encantaría pensar de que la gente puede, a través de esta historia, también ver un poco cómo funcionaba la cosa en ciertos momentos de nuestra historia reciente. El que se encuentre con Dulce Patria en la librería, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con un libro de crónicas, con un libro de anécdotas, de entrevistas, historias? Yo quisiera pensar que es un libro que podría disfrutar a alguien de 20 años porque lee ahí a los músicos que se vinculan más con su generación, pero también alguien mayor, de 60, 70 años, podría interesarse en escuchar historias del Pollo Fuente o de Víctor Jara o de la misma Palmenia, digamos. Yo siento que está así puesto el libro porque es una decisión que tuvimos de mirar a los músicos chilenos no desde lugares específicos, desde la amplitud de lo que significa. Yo insisto, creo que se han hecho muchas cosas interesantes sobre la música chilena, pero analizando o la nueva canción chilena, o el nuevo pop, o la escena del punk, o la escena del rock, pero me parece a mí que hasta ahora no se había ofrecido un libro donde uno pudiera leer en las mismas páginas a Pablo Herrera y Fiscales ad hoc, y que tenga sentido, no porque ellos tengan mucho en común, pero son músicos con historias, con cuentos, con vida, con talento, con sacrificios, que de algún modo también han sido narrados en la radio y ahora se llevan a página en el contexto de historias, creo yo, bien acotadas. ¿Y cómo ves a la música chilena en el concierto sudamericano? Porque te lo pregunto, veía hace unos días el concierto del Indio Solari en Argentina que llenó, pero llegaron millones de argentinos a un concierto que de hecho tuvo que tener ahí un problema de seguridad porque había mucha gente. ¿Cómo está nuestro mercado local? Qué interesante lo que preguntas, porque fíjate que si hay un rasgo común de toda la época que aborda un poco el libro, que va desde los 60, fines de los 60 hasta la actualidad, hay ciertas cosas que se repiten, ¿no? Una cierta sensación de sacrificio, de talento, pero también de una escena un poco precaria, por distintos motivos. Actualmente creo que efectivamente asistimos a una generación bien virtuosa, que es bien celebrada afuera, te lo digo, en Colombia, en México incluso, se mira a Chile con orgullo, se dice como, en Chile hay talento, pero lo que no hay acá es escena, es decir, los números que ofrecen los chilenos hacia afuera siguen siendo números limitados. La gente dice, ok, en México queremos firmar eventualmente a un nombre como Jepe o Javier Amena. ¿Cuántos son sus números? ¿Qué números ofrece? Mira, ha llenado el Caupolicán en Santiago, que es un recinto para 4.000, 5.000 personas. Siguen siendo cifras poco expresivas para mercados grandes como México. Entonces la sensación que queda es que en Chile hay talento, pero no hay mercado. Y eso es algo que de algún modo los músicos tienen que empezar a construir a partir de la autogestión. Generan vínculos muy interesantes. Y músicos como, qué sé yo, Fernando Milagros, que por ejemplo está armando una gira con músicos peruanos, colombianos, va a ser una suerte de cordón andino, va a ir subiendo, estableciendo un puente no solo de asociación estratégica, sino que también de sintonía sonora, digamos, porque hay un vínculo con esta parte del continente que se está enriqueciendo. Pero Chile se observa como un lugar donde nacen muchas bandas, donde hay una identidad propia, lo que no es menor, pero que, insisto, responde a un país muy pequeño. No, mira, en Santiago los lugares para tocar son pocos. Sí, porque también uno siempre relaciona antiguamente con el éxito del artista chileno cuando se iba a México. La Ley se fue a México durante un tiempo, Beto Cuevas tuvo que emigrar a Estados Unidos y ahora el caso más conocido es el de Mon Laferte, que se va a México y ella no es profeta en su tierra, sino que vuelve a Chile y el Festival de Viña realmente tiene una presentación maravillosa. ¿Qué opinas de este caso?
Claro, porque le quedó un poco chico acá y porque también sintió que acá no se abría el espacio. Hay un capítulo en el libro que se llama Profetas en su tierra, que efectivamente habla un poco del caso de Mon Laferte, pero también mira lo que ha sido históricamente el vínculo de músicos chilenos que han decidido radicarse afuera y lo que eso ha significado, desde Lucho Gatica hasta Beto Cueva, pasando por la misma, qué sé yo, Miriam Hernández, La Palmenia, Sonia y Miriam y muchos otros cantantes, pero hay un discurso común, una sensación de que el que va a probar suerte afuera, de algún modo siente o logra apreciar que en Chile hay como un resquemor, como que el chileno dijera como hay una traición, como que nos abandonó, como que ya no nos pertenece, lo que no deja ser una mirada muy mezquina y que es digna de análisis sociológico, diría yo, ¿no? Pero muchos comparten un poco la sensación de que allá se abren puertas que acá no se abren. La misma Mon Laferte el 2007 se va, Mascó Laucha, derechamente, su último disco, el más celebrado, lo terminó grabando en su casa, robándole electricidad al estacionamiento del edificio donde ella vivía, y como que no tenía para pagar la luz. Imagínate, finalmente ella, una muy buena historia, creo yo, de una mujer que le dobló la mano al destino, ¿no? Y que logró finalmente sacar adelante su talento. Esas historias más o menos están contadas acá y con ese techo conceptual, por así decirlo, que supera la cosa de la anécdota fría, sino que está puesta en el fondo en el contexto de grandes temas que yo siempre quise conversar y que de algún modo siempre aparecen en las conversaciones de Dulce Patria. Bueno, y tengo entendido que Manuel García con Américo van a ser partes también de la presentación de este libro el día miércoles 12 de abril. Cuéntame de eso. Y dos que obviamente son muy populares, en nichos musicales muy distintos, los dos son de Arica igual, tienen ahí una admiración bien mutua, pero van a hacer algo muy especial y que de algún modo creo yo que representa lo que es el libro. Tú lo decías bien, esta amplitud de género, mirar la música chilena no desde los nichos, sino que desde la generalidad, desde músicos que han nacido en esta tierra y que tienen cosas importantes que decir y que cantar. Américo con Manuel van a ser una sorpresa, que no me atrevo a adelantar, pero que arriba del escenario va a poder graficarse cómo es posible establecer estos puentes que creo yo que hacen falta en la música chilena. Hay muchos que siguen muy ligados como a lo suyo, a su propio estilo, a su propio género, a su propia escena, pero creo que hora de que la música se empiece a comunicar, y en esa comunicación, en esos puentes que se abren, por así decirlo, creo que puede haber un futuro bien luminoso para la escena local, y de algún modo Américo con Manuel en el lanzamiento del libro el 12 de abril van a hacer algo muy especial y que va a ser un poco simbólico de ese intento. Ahí está, pues. Dulce Patria, felicitaciones Mauricio por este libro. Excelente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales.